Hola mis amigos y bienvenidos a una semana más del Poder de la Enseñanza. Muchas gracias por acompañarme como cada semana. Soy Omar Pérez. Muchas gracias por seguirnos a este canal, El Poder de la Enseñanza. Muchos están suscritos, así que se les agradece. Algunos se suscriben. Bienvenidos sean. Espero que lo puedan disfrutar. Es para mí un placer estar con ustedes a través de las Escrituras y saber de que no solamente es brindar información, el objetivo de este canal o el objetivo de las clases, sino poder brindarles alternativas para que puedan enseñar ese conocimiento a los demás y obviamente edificarnos todos en venir a Cristo, que ese es el objetivo. Si yo puedo ayudar a alguna persona en venir a Cristo a través de una clase, a través de un conocimiento, a través de un pensamiento, a través de una escritura, a través de un compartir de las escrituras, de verdad que me siento por satisfecho, aparte que en algún momento ese hermano también me puede ayudar a mí. ¿En qué? En venir a Cristo, que ese es el objetivo, ayudarnos todos. Si yo puedo ahora, ¿por qué no el hermano, si yo lo fortalezco, le ayudo? Más adelante él también me puede ayudar a mí. Así que bienvenidos a la clase, vamos a empezar a comenzar esta clase de esta semana. Como ya saben, a los que nos siguen por primera vez les damos una bienvenida, y a los que nos siguen ya cada semana y desde hace 3 años que venimos realizando estos podcasts, o como le llaman, videos en YouTube, ya conocen cuál es la dinámica, cuál es la introducción. Estamos estudiando lo que es este canon de las Escrituras, el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Por eso que ponemos la imagen de Jesucristo, para saber de qué a Él nos dirigimos. Esta semana nos corresponde la semana del 12 de febrero al 18 de febrero. Para muchos una semana romántica, pero obviamente porque se celebra el Valentine's Day, o lo que viene a ser el día de San Valentín. Fiesta católica, por cierto, ¿verdad? San Valentín. Pero bueno, sí, las escrituras continúan y las clases también. Estamos estudiando, nos regimos a un manual de la iglesia que se llama el Manual Ven Sígueme, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que da el cronograma, que da las fechas para poder tener un orden. Nos corresponde lo que es el episodio 7, ya van 7 semanas que vamos estudiando. Si te has perdido algunas, puedas encontrarlas, así como dice en la imagen, episodio 7 lo puedes buscar en orden. Hemos tratado de poderles dar todas las alternativas y alcances para que ustedes lo puedan buscar y saber y ordenarse. Si lo lees en cualquier momento, lo miras el video en cualquier momento, y de esa manera no te pierdas. Nos corresponde, estamos estudiando lo que es ya el segundo libro de Nefi, lo que viene a ser los capítulos del 3 al 5 nos corresponde esta semana. Segunda de Nefi, capítulo 3 al 5. Así que a empezar la clase. El título de la clase del día de hoy es Vivimos de una manera feliz. Esto está basado en 2 de Nefi, capítulo 5, versículo 27. Versículo 27 dice: y aconteció que vivimos de una manera feliz. Fin del versículo. Hago mención que hace años había un logo, una frase conocida por la iglesia: ser mormón es ser feliz. Obviamente esa frase ya dejó un poco de ser, no por ser infelices o ya no ser felices, sino que ya no se usa mucho porque obviamente el presidente de la iglesia dijeron pues que ya no se usa la palabra mormón. Tratemos de no usar la palabra mormón, que no digamos que somos mormones, sino que pertenecemos a la iglesia de Jesucristo. Entonces la frase ser mormón es ser feliz, que antes había, es más, se veían stickers, todo, pues ya dejó de ser. Pero está basado más o menos en este versículo que dice: vivimos de una manera feliz. El conocer el Evangelio de Jesucristo es eso, vivir de una manera feliz. Uno conoce el Evangelio, conoce a Cristo, desea conocer su iglesia, desea conocer su Evangelio para ser feliz. Ese es el objetivo de la vida. ¿Por qué? Porque a pesar de las dificultades, a pesar de los desafíos que uno pueda tener, tenemos que encontrar la manera de ser feliz. Y eso vamos a tratar de aprenderlo y conocerlo en esta clase. Así que la felicidad, y si a veces nos preguntamos qué es la felicidad, hermano, la felicidad es un estado de grata satisfacción espiritual y física, obviamente también.
Es una grata satisfacción espiritual y física. Eso es la felicidad. Así que esa clase está basado en este capítulo. El título de la clase está basado en esta clase, la cual vamos a ver. Agradezco a todos los que, una vez más, a todos los que nos siguen de diferentes lugares, tanto de Estados Unidos. Hay muchos que ya nos siguen de la parte de Estados Unidos. Parece que nos va a ganar Estados Unidos la parte latina a todo lo que es el continente sudamericano o centroamericano y sudamericano. Pero yo saludo a todos, gracias por acompañarnos, gracias por leer, por escribir sus comentarios, sus mensajes de diferentes lugares, de Perú, de Honduras, de Guatemala también. Han comentado que se va a abrir las puertas abiertas del templo de Puebla que en México, así que México pues es uno de los países que yo siempre lo he mencionado también, que ya debería tener un apóstol, pero obviamente no es por votación, ¿verdad? Es por inspiración. ¿Por qué? Porque es uno de los países de lengua española que tiene más gente, más congregación, más feligresía, más miembros, por lo que hay muchos, pues, ¿no? Por eso tienen bastantes templos. Felicitamos por ello. Qué bueno, felicitaciones. Asimismo, hay comentarios a veces que dicen que estas clases les sirven para poder ayudar en sus clases. Qué bueno que lo puedas usar en tu escuela dominical, en tus clases de seminario, institutos o en tus clases de la noche de hogar. Si eso te sirve para algo, qué bueno, date por hecho. Si tienes comentarios en contra y no te gusta la clase, no importa. Da tu comentario también. Aquí somos libres. Había una clase que decía escogeos a quién servir o escogeos la libertad, ¿verdad? Entonces uno tiene libertad. Acá haz tu catarsis, no te gustó la clase, no importa, ahí escríbelo, no hay problema. Acá recibimos de todo, no nos enojamos, son formas de apreciar, no les agrada, si les agrada, muchos les gusta, muchos no les gusta. Algún comentario leí por ahí que decía, hey, tienes datos muy interesantes. Esa es la idea, poderles dar algunos datos más para que puedan ayudarse en sus estudios diarios. Y ojalá que lo estén haciendo, los que nos siguen, ojalá que estén llevando sus escrituras aparte, que estén llevando un cuaderno de apuntes, y si no, pues traten de escribir en sus escrituras de tal manera que lo puedan recordar cuando lo vuelvan a leer. Así que empezamos la clase. Esta semana nos toca 5 páginas prácticamente, tal igual como lo ven en la imagen. Para estudiar, que resumiéndolas vienen a ser como 4 hojas. Muy fácil, ¿verdad? Así que a seguir leyendo y cumplir la meta que nos pusimos de estudiar todo el libro de Mormón este año. Esta semana nos toca 3 capítulos. Capítulo 3, 4 y 5. La próxima semana sí está un poquito más extenso. Nos toca del capítulo 6 al 10. Es un poco extenso, sobre todo el capítulo 9. Trae como 54 versículos. Entonces, aprovechemos ahora. Y si lo acabas antes la clase, te invito ya a que lo vayas leyendo la próxima semana para que te dé el tiempo y no te puedas detener en tu estudio diario o semanal. Hoy veremos las palabras a José. ¿Quién es José? A ver, haciendo un resumen, bueno, volviendo, porque a veces nos olvidamos. ¿Quién es José? Porque la idea es conocer un poco más el libro de Mormón, que sea parte de nuestra vida, que cuando terminemos el libro de Mormón, pues bueno, por lo menos hayamos aprendido y cuando nos hablen en las clases, uno sepa de qué está hablando, ¿verdad? Ese es el objetivo de esta clase. Entonces veremos las palabras a José. ¿Quién es José? José es el hijo de Leí, el hijo nacido en el desierto. Versículo 1. ¿Dónde lo dice el hijo ahí? José, el hijo nacido en el desierto. Leí, cuando salió de Jerusalén, tuvo 2 hijos. Uno de ellos fue José y el otro fue Jacob. Igual que su hermano Jacob, que también nació en el desierto. Pues, ¿no? Lleva el nombre de uno de los personajes más nobles, José. Le puso, ¿verdad? Unos personajes más nobles y perfectos, pues, de la historia del Antiguo Testamento. Los que hemos leído hace 2 años, en el Antiguo Testamento nos deleitamos en la historia de José. Leí, sabiendo que el fin ya de su vida estaba cerca, siguiendo el modelo de los antiguos patriarcas, reunió a su familia para poder darle a cada miembro su bendición y amonestación de despedida. Ahora pues le tocaba, ya le había dado a Lamán, Lemuel, a los hijos mayores, también le toca a José. Le habló de su herencia, ¿dónde? En el Nuevo Mundo, pues, ¿no? Eso dice en el versículo 2.
Hay que recordar que ya están en América, ellos han salido de Jerusalén a América, pues del desierto de Arabia, y han salido y han llegado al continente americano. Ojo que no se llama el continente americano en el libro de Mormón, nunca vas a encontrar. Lo que vas a encontrar son las islas del mar. Todo lo que dice islas del mar se refiere al continente americano, eso ya lo vamos a ver más adelante. Al igual que con Jacob, el otro hijo de Lehi, nacido en el desierto, solo unos pocos versículos se refieren directamente a José. El último José es el último nacido en el desierto, ¿verdad? Primero fue Jacob y luego fue José. En el versículo 2 hay una condicional. Si es así que guardéis los mandamientos, dice, ¿no? Si es que guardáis los mandamientos, eso es una condicional. Si obedeces los mandamientos, o si guardas los mandamientos, o si obedeces los mandamientos, ocurre esto. Eso es una condición, ¿no? Es condicional. Si haces esto, hay premio. Si no haces, no hay nada, ¿verdad? Eso dice en el versículo 2. Todas las bendiciones del cielo están condicionadas. Eso hay que saberlo. A principios de la justicia, pues, ¿no? Si no, no hubiera justicia. Por eso existe la condición. Si haces, hay bendición. Si no haces, no hay bendición. Seguimos leyendo y Lehi menciona a José en el versículo 3, que su posteridad no será enteramente destruida, dice, ¿verdad? No va a ser destruida. Eso dice en el versículo 3. ¿Cómo es eso, hermano, que no va a ser destruido? Nosotros, que ya sabemos la historia final, vemos que los lamanitas destruyeron pues a todos. Por eso se termina el libro de Mormón. Entonces, si se cumple esto, debe haber numerosos descendientes de José, el hijo de Lehi, entre los millones que ahora viven en los países americanos. ¿Por qué? Porque el versículo 3 dice, tu posteridad no será enteramente destruida. Entonces, ahora existen en la actualidad descendientes de José, el hijo de Lehi. Los descendientes de José, el hijo de Lehi, fueron conocidos como nefitas durante la gran parte del periodo que abarca pues el libro de Mormón. Sin embargo, cuando el libro de Mormón registra la destrucción de la nación nefita a manos de los lamanitas, no significa que todos los descendientes de José fueron destruidos. No, mi amigo. Si me estás entendiendo y si te perdiste, te lo vuelvo a repetir. Al final se enteran que los nefitas y los lamanitas pelean. Y obviamente los lamanitas ganan la pelea o ganan la guerra, la batalla, como desean llamarlos, en la cual destruyen todos los lamanitas a los nefitas. Entonces, si se fueron destruidos todos los nefitas, quiere decir que desaparecieron los descendientes de José. No es así. Vamos a ver la explicación. Lehi le dice a su hijo José, que es descendiente del José vendido a Egipto en los versículos 4 y 5, Lehi se basa en las planchas que ellos tienen, pero nuestro Antiguo Testamento no es muy claro en eso. Al saber esto, después José Smith hace correcciones en la Biblia y tenemos la traducción de José Smith de Génesis del capítulo 50. Ahora, ¿qué es lo que dice aquí? Lo que dice es que los descendientes de José no serán totalmente destruidos. ¿Y por qué no serán destruidos? La pregunta es esa. A ver, ahorita hacemos esa aclaración, pero vamos a hacer un paréntesis, ¿ok? ¿Por qué hago un paréntesis? Para explicar a los que dicen que el libro de Mormón es falso. Yo en cada clase casi estoy hablando de eso, los que dicen que el libro de Mormón es falso o es inventado por José Smith. ¿Por qué? Porque tenemos que tener versículos, ojo que hay infinidad, pero yo trato de agarrar los más principales porque si no me va a tomar mucho tiempo. Estos versículos son vitales, te explico. Lehi, escucha bien, Lehi lee las planchas. ¿Qué planchas? Las planchas que habían tenido de Labán. ¿Se acuerdan? Cuando Nefi y sus hermanos regresan a las planchas. Ok. Lehi lee las planchas y habla mucho más de José vendido a Egipto. Correcto. Pero esto no lo dice en nuestro Antiguo Testamento que nosotros tenemos. ¿Por qué sabemos que hay cosas que han sido perdidas o extraviadas o mal traducidas? Hasta ahí todo está bien, todo normal, si se entiende. Pero más adelante, cuando corrige la Biblia José Smith, porque sabemos que hizo una traducción de la Biblia José Smith, ¿verdad? Él corrige Génesis, el capítulo 50 de la Biblia.
Sí, José Smith hace una traducción corrigiendo lo que es el capítulo 50 de la Biblia. ¿Para qué? Entonces aquí viene la pregunta, ¿para qué José se quiere complicar la vida si él está inventando el libro de Mormón? ¿Para qué lo hizo? ¿Para qué se complica en corregir una escritura del Génesis capítulo 50? ¿Te has puesto a pensar? ¿Para qué hacerlo? Esto le va a generar pues mucha confusión. No te metas en esos temas. Vuelvo a repetir, José Smith no tenía mucha instrucción, entonces hacerlo, meterse a corregir un capítulo 50 para tratar de que se acomode al libro de Mormón es complicadísimo. No lo hagas. Si tú quieres hacer y estás inventando una escritura, disculpen que me ría, pero si estás inventando un libro y quieres hacer eso, no lo hagas, pues no te metas en dificultades, eso es complicado. Entonces la pregunta es, ¿por qué lo quiere hacer José Smith? ¿Para qué hacerlo? Esto genera mucha confusión. Y la otra pregunta es, ¿cómo lo hizo José Smith? Para ello tuvo que tomar muchísimas notas para que luego pueda ir entrelazando y concuerde. Si no, pues no hay sentido. Quizás ahora lo puedas hacer, ¿no? Si tú te animas a escribir un libro, quizás lo puedas hacer. Porque lo harías en una computadora y lo pondrías para que vaya pues entrelazando las secuencias. Pero en 1830, más o menos en esos años donde se tradujo el libro de Mormón, donde no había tecnología, ¿cómo lo iba a hacer José Smith? Una vez más, entonces, con la educación que tuvo José Smith, ¿crees que lo pudo haber hecho? No, pues, no, es imposible, muy imposible. Salvo que tú seas un niño genio, una persona genia, que tengas todo, leas y obviamente pues te grabes todo eso, entonces obviamente que sí podrías quizás hacerlo, pero es complicado. Y José Smith pues no era genio, ¿verdad? No lo era. Volviendo al tema, Ley, en los versículos 6 y 7, comenta que José de Egipto dijo que el Señor levantará un vidente para los del fruto de sus lomos. Así dice en el versículo 6 y 7. Habla de un vidente. Ahorita vamos a verlo. Entonces, antes de pasar y no dejar pendiente lo que estaba acerca de los descendientes de José. Los descendientes de José que vivieron dentro de los nefitas, al final cuando pelean es porque muchos nefitas también se apartan del evangelio. Muchos nefitas se pasan al otro bando. Muchos de los descendientes con el tiempo, con los años, se pasan al otro bando de los lamanitas. Es por eso que la profecía que da Ley es toda, lo que dice toda tu posteridad, pues no va a ser enteramente destruida. ¿Por qué? Porque ya estaban en el otro bando, o sea, se quedaron como lamanitas los descendientes de José. A eso se refiere Ley, ¿no? Para que quede claro y lo podamos entender. Ahora, aquí estamos hablando en los versículos 6 y 7 acerca de un vidente. ¿Y qué es un vidente? Porque siempre a veces escuchamos eso, evidente. Antes, para ello vamos a recordar lo que es el Antiguo Testamento un poquito. Antes de los días de Samuel, el profeta del Antiguo Testamento, sí, el niñito, eso que fue a su mamá, por un milagro nació y lo llevaron al templo desde pequeñito. Sí, él se llama el profeta Samuel. En el Antiguo Testamento un profeta era conocido como vidente. Antes del profeta Samuel, un profeta era conocido como vidente. Un vidente es aquel que se comunica con Dios en visiones o sueños. Esa es su comunicación. Un profeta es aquel que habla en nombre de Dios acerca de lo que pertenece al futuro, al pasado o al presente. Este párrafo, en el versículo 6 y 7, se refiere a José Smith, el profeta de los últimos días. A él se refiere. Versículos 6 y 7 se refiere al vidente, al profeta José Smith. Él, obviamente el profeta, fue un instrumento. El instrumento pues era un vidente levantado por Dios. Los siguientes versículos comienzan a definir a ese vidente, culminando en el versículo 15. Todos esos versículos siguientes hablan acerca de este vidente y terminan en el versículo 15. Claramente, esta es la profecía de Ley sobre el papel de José Smith, hijo, porque había José Smith papá y José Smith hijo, estamos hablando nosotros de José Smith hijo, como traductor del libro de Mormón. Un vidente es una persona autorizada por Dios para ver con ojos espirituales las cosas que Dios ha ocultado del mundo. Él es un revelador y un profeta. José Smith es el gran vidente de los últimos días.
Eso tenemos que saberlo. El profeta José Smith es el vidente elegido descrito en 2 de Nefi capítulo 3, más adelante, bueno, aquí lo vemos, versículo 6, como descendiente de José, hijo de Israel. José de Egipto también vio en visión la obra y los trabajos del profeta José Smith. Muchos de los profetas antiguos tenían conocimiento de José Smith, eso tenemos que saberlo y siempre lo han dicho las autoridades. Muchos de los profetas antiguos tenían conocimiento de José Smith. Es decir, entre profetas se conocen, pues, ¿no? Se sabe, es su círculo, ¿verdad? Qué curioso, ¿no? Reunión de profetas, ¿te imaginas en la vida preterrenal? Reunión de profetas, todos ahí reunidos, Moisés, Elías, antes de venir a la tierra, José Smith, Pedro, todos, en fin. Wow, ¿no? Tú en algún momento ya te toca ir para la tierra, hacer tu trabajo. Entonces, eso es lo que dicen, que se conocían. Obviamente, pero cuando José, el vendido a Egipto, también escribe acerca de José Smith. Muchos de los profetas antiguos entonces tenían conocimiento de José Smith y su papel como el gran profeta de la restauración, pero nadie lo conocía con mayor detalle que José. ¿Quién? El hijo de Jacob. Aquí se hace referencia al José de los últimos días como un vidente escogido, lo llama el libro de Mormón, para las tribus de Efraín y Manasés, porque para eso fue llamado el profeta José Smith. ¿Para las tribus de quién? De Efraín y de Manasés, que están en América. Que José Smith era descendiente de José de Egipto queda claro en el versículo 7. Ahí es lo que dice en el versículo 7 que se está marcando. ¿A qué se refiere lo que dice en el versículo 7 que efectúe una obra para el fruto de tus lomos? Ahí es lo que dice en el fruto de tus lomos. Eso es lo que dice, ¿verdad? En el fruto de tus lomos. Acá se hace, obviamente, en el fruto de tus lomos que dice en el versículo 12. ¿No? En el versículo 12. Y eso es importante saberlo, que el fruto de tus lomos obviamente era un descendiente de José. Ahora, José Smith, en el versículo 8, José Smith tuvo una misión, en el versículo 8 lo dice, y será grande para su época. José Smith solo vivió 38 años, y eso hay que saberlo, 38 años, a los 38 años murió. Logró él, en todo ese tiempo, pues la traducción del libro de Mormón, el establecimiento del reino del Señor, tal como vemos en la imagen, cuando se restauró la iglesia el 6 de abril de 1830, también estableció ciudades, ¿verdad? Hay que recordar, Nauvoo es una ciudad prácticamente diseñada, hecha por José Smith a la cabeza. La fundación de una forma de vida para miles de seguidores, de personas, hizo templos. Todo esto pues lo hizo en tan solo 14 años. ¿Te imaginas? 14 años prácticamente duró su misión, su visión, y en todo ese tiempo lo hizo. Pudo lograr todo esto porque iba a ser único esfuerzo y porque era la obra del Señor. El Señor explicó en los trabajos temporales: no tendrás fuerza porque ese no es tu llamado, ¿verdad? Te ibas a dedicar a esto, a la obra. Entonces, un trabajo muy duro, muy duro. En tan poco tiempo hizo muchísimo. Es por eso que a veces cuando uno ve las estadísticas de la iglesia y que la iglesia avanza, pero quizás a paso lento, ¿te imaginas si estuviera en el tiempo de José, si tuviera José Smith en esta época? Correría, pues, ¿no? O sea, avanzaría mucho más. Yo creo que debemos imitar ese andar, ese caminar que tuvo José Smith de avanzar más. Ahora, hay que saber que José Smith fue martirizado en Carthage, Illinois, el 27 de junio del 1844, 14 años después de la organización de la iglesia. ¿Qué logró en estos 14 años? Abrió la comunicación con los cielos en su juventud, sacó a luz el libro de Mormón, obviamente contiene la plenitud del Evangelio, las revelaciones contenidas en el libro de Doctrina y Convenios, restauró el santo sacerdocio al hombre, organizó la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, una organización que no tiene paralelo en todo el mundo y que toda la astucia y la sabiduría de los hombres pues durante siglos no ha podido descubrir o producir y nunca podría haberlo hecho. Fundó colonias en los estados de Nueva York, Ohio, Missouri, Illinois, y señaló el camino para el recogimiento de los santos en las montañas rocosas. Obviamente él señaló el camino, que lo siguió, pues ese camino ya no lo siguió él, lo siguió Brigham Young.
Envió el Evangelio a Europa, a las Islas del Mar, fundó la ciudad de Kirtland, Ohio, y ahí construyó un templo que costó pues alrededor de $250,000. Imagínate, gente pobre construyendo un templo. Fundó la ciudad de Nauvoo en medio de la persecución, reunió en Nauvoo a su alrededor a unas 20,000 personas y comenzó la construcción de un templo allí, que una vez terminado costó $1,000,000 aproximadamente en esa época. Y al hacer todo esto tuvo que luchar contra los prejuicios de la época, contra la persecución implacable, la mafia, las viles calumnias por todo lado y que le acosaban desde todas partes sin medida ni medida, pues no, sin una medida terrible. En una palabra, en resumen, hizo más en 14 a 20 años por la salvación del hombre que cualquier otro hombre, excepto, solamente excepto Jesús. Nadie lo puede igualar, nadie. Hizo demasiado. A ver, hazlo. Si dices que es un invento, hazlo. Hazlo, pues. Nosotros que vemos la iglesia podemos decir que es verdad y que la iglesia creció muchísimo, pero también podemos ver que lo decimos en pasado. La pregunta que nos haríamos sería, si José Smith, como les dije, nos viese en este momento y viese el crecimiento de la iglesia, ¿qué diría? Creo que no estaría muy contento, ¿eh? Porque muchas veces vemos una pasividad, una lentitud, ¿verdad? Solamente actividades y actividades temporales, pero no vemos ese crecimiento, pues, de pasos acelerados. Tenemos que acelerar la obra, tenemos que ayudar a los misioneros y los misioneros también tienen que hacer su parte, tienen que ser más proactivos, con todo el respeto que les tengo. Y que se merecen los misioneros, a quienes aprecio y quiero. Y lo digo yo, que me permito porque he sido misionero de tiempo completo, me refiero. En mi barrio hay 8 misioneros, por ejemplo. Es decir, 4 parejas. Es verdad que mi barrio es grande, en territorio, un territorio es grandísimo, pero poner 4 parejas y que no haya bautismos es complicado. Muy complicado. No digo que en mi época era mejor, porque no es verdad, pero tenemos que incentivar a los misioneros a hacer su trabajo, ¿no? Yo tengo un sobrino, ya les he comentado, en la misión, y cuando nos comunicamos, ¿qué creen que le digo? O le pregunto, a ver, imagínense, ¿qué creen que yo le pregunto o le digo? ¿Creen que le pregunto, a ver, ¿estás comiendo? ¿Estarás bien? ¿O qué lugares conoces? Yo no quiero ser duro, ¿verdad? Pero yo no digo a los padres que tienen hijos en la misión, no digo que no pregunten eso. No digo que hay que ser militares, porque esta no es la iglesia, sino es la iglesia. Pero nosotros tenemos que ayudar a la obra misional. ¿Das de comer a los misioneros? Qué bueno, me alegra, te felicito. Que las bendiciones abunden en tu vida, pero espero que en tus conversaciones que tienes cuando están almorzando, cuando están comiendo, hagas preguntas de cómo van con la enseñanza del Evangelio, élderes, hermanas, cómo van. ¿Cuántos investigadores han conocido esta semana? ¿Cuántas charlas ya han compartido? ¿Cuántos mensajes? Y quizás yo sé que muchos pueden decir, hermano, no sea duro. Y te digo algo, mi querido amigo, mi querido hermano, mire las estadísticas. Esas estadísticas no las digo yo, no las digo yo. El crecimiento de la iglesia es muy lenta y creo que si nos queremos sincerar más, diría que es lentísimo. En 14 años José Smith hizo muchísimo. Es verdad que no nos podemos comparar, pero sí podemos ayudar y tenemos que hacerlo más. He dicho en varias clases que podemos ayudar a tener menos actividades sociales y tener más actividades espirituales. Que nuestros jóvenes, los poquísimos que hay, estén mejor preparados. Yo tengo una hija que va a seminario y como todo joven a veces quiere y a veces no quiere ir, porque es temprano, es en la mañana y diario. ¿Qué creen que yo le digo? Cuando me dice que no quiere ir, ¿qué creen que? A ver, imagínense. Cuando conversamos en la noche, ya pues al finalizar su día, también le pregunto cómo le fue en su clase. Y como todo jovencito me dice que es aburrido las clases, o las clases dominicales también le son aburridas. ¿Qué creen que yo le digo?
Eso pasa a todos. Los jóvenes con tanta tecnología es complicado enseñarles el Evangelio. Ellos quieren un Evangelio moderno, rápido, interesante, si no se aburren. Es donde le digo que tenga paciencia, que no es fácil enseñar. Vemos los principios que ha aprendido y que le pueden ayudar. Tratamos algunos principios. No son fáciles los jóvenes. Una maestra de seminario me contó que daba clases virtuales, por ejemplo, y me dijo que le iba bien. Y cuando le pregunté si lo hacía con la cámara prendida de los jóvenes, me dijo que no. ¿Ustedes creen, ¿Ustedes creen que al tener la cámara apagada en las clases de seminario, esos jóvenes estaban atentos escuchando sus clases? ¿Mm? Seamos sinceros, ¿ustedes creen eso? La iglesia está entrando en la India. Sí, en el país, la India, poco a poco. Ese país tiene más de 1.000 millones de personas y va a necesitar misioneros, muchísimos jóvenes, pero buenos misioneros y súper preparados. Y ni qué decir cuando se abran las puertas en la China. ¿Te imaginas? Se necesitarán miles de misioneros para predicar a todo ese inmenso país. ¿Tenemos los suficientes jóvenes? Es la pregunta. José de Egipto sabía que el vidente de los últimos días pues sería grande como Moisés, dice el versículo 9. Así era el nivel de José Smith. En el versículo 11 habla del vidente y que tendrá poder para llevar su palabra a los de su descendencia. Y eso es lo que hizo José Smith, predicar a todos el Evangelio. En el versículo 12 menciona el que está hablando es el Señor y dice el fruto de tus lomos escribirá. Se refiere a José Smith escribiendo el libro de Mormón y luego dice el fruto. Eso es lo que dice el fruto de tus lomos, luego dice el fruto. Se refiere pues a la Biblia. Eso es lo que se refiere. El fruto de tus lomos, la Biblia. Luego dice, crecerán juntamente, dice al final el versículo 12. La Biblia fue escrita principalmente por los de la tribu de Judá. El libro de Mormón fue escrito principalmente por los de la tribu de José. Y eso tiene que quedarse claro. Hermanito, disculpe, no se adelante porque no entiendo cuando dice que la Biblia fue escrita por los de la tribu de Judá. Veamos, cuando se dice el palo de Judá se refiere a la Biblia. A la Biblia la preservaron principalmente los judíos, muchos de los cuales eran de la tribu de Judá. Esto ya se debería saber porque lo dijimos en la clase del Antiguo Testamento. Les invito para que puedan ver las clases del Antiguo Testamento de mi canal si no lo han visto. Ahora, hay dos clases, por cierto, una clase donde hablo solo y otra con un invitado. Cuando se dividió, hablando brevemente, cuando se dividió el reino de Israel después de la disputa de los hijos de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos. El reino del norte, que abarcaron 10 tribus, y el reino del sur, que quedaron 2 tribus, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Las 10 tribus fueron llevadas y perdidas, y quedó el reino del sur o reino de Judá. ¿Y por qué quedó? Porque de esta tribu nacería Jesucristo, de la tribu de Judá. Jesús es de la tribu de Judá. Por lo tanto, el fruto de los lomos de Judá escribirá. ¿Se refiere a quién? A la Biblia. ¿El palo de José a qué se refiere? Nada menos que al libro de Mormón. ¿Por qué? Porque la familia de Lehi, que vino a América, era descendiente de José. ¿Cuál José? José vendió a Egipto, pues. Lehi era descendiente de Manasés, hijo de José. E Ismael, el suegro de Nefi, era descendiente ¿de quién? De Efraín, hijo también de José. Por eso se dice el palo de José. Entonces espero que ya quede claro y tú sepas, cuando se refiere al palo de Judá o los lomos de Judá se refiere a la Biblia. Y el palo de José se refiere al libro de Mormón. En el versículo 12 dice que ambos libros, tanto la Biblia como el libro de Mormón, confundirán las falsas doctrinas. ¿Cuál es el objetivo de las escrituras? Confundir a las falsas doctrinas. ¿Para qué salió a luz el libro de Mormón? Entonces, la salida a luz del libro de Mormón fue un prerequisito necesario para el recogimiento de Israel. Es la herramienta principal a través de la cual el converso aprende de las promesas hechas a la casa de Israel y comienza a comprender las formas en que se están cumpliendo actualmente. Los resultados de la unión de estos dos volúmenes, que viene a ser la Biblia y el libro de Mormón, pues es algo hermoso, maravilloso. Las falsas doctrinas serán confundidas, establecerán la paz en el mundo y los descendientes de José recibirán conocimiento de los convenios hechos
con sus padres. En cuanto al establecimiento de la paz, en el versículo 12 que habla y que se está marcando, se puede decir que el gran movimiento por la paz entre las naciones hasta el momento es real. Porque este continente no tiene guerras, como las mencionadas en el viejo continente. Este vidente de los últimos días, que viene a ser José Smith, uniría los escritos de la tribu de José, que resultó ser el libro de Mormón, con los escritos de los judíos, que resultó ser la Biblia. De modo que cada uno de estos libros confirmaría la validez del otro. Estas escrituras combinadas, el libro de Mormón y la Biblia, eliminarían la doctrina falsa y enseñarían pues a la tribu de José acerca de sus antepasados. Entonces nos preguntamos, ¿el libro de Mormón es real? ¿Fue traducido o fue inventado por José Smith? El libro de Mormón es la clave de nuestra religión y tenemos que saber si es verdad o no. Ese es el propósito de cada uno. Voy a contarles algo. El José Smith III, no el Junior, sino el hijo de José Smith, preguntó a su mamá, Emma Smith, si era posible que su padre, José Smith, hubiera escrito el libro de Mormón y luego lo hubiera dictado a los escribas. Eso le preguntó. José Smith III se llama, ¿verdad? Porque así se llaman en Estados Unidos. El papá es José Smith, el hijo viene a ser José Smith I, en este caso José Smith Jr., el hijo del hijo, o sea, el nieto del abuelo, viene a ser José Smith III. Pues el José Smith III le pregunta a su mamá. ¿Quién fue la mamá o la esposa de José Smith? Emma Smith. Le pregunta, ¿fue posible que mi papá hubiera escrito el libro de Mormón? Y vamos, les voy a leer lo que dijo Emma Smith, por si acaso. Esto está en Los Testigos del Libro de Mormón. Emma Smith, así se llama, Los Testigos del Libro de Mormón, escrito por Emma Smith. Dice lo siguiente: José Smith, cuando era joven, no podía, les guste o no les guste, esto es historia y lo voy a leer tal igual como está. No añado más y tampoco recorto. Dice, José Smith, cuando era joven, no podía escribir ni dictar una carta coherente y bien redactada, y mucho menos dictar un libro como el Libro de Mormón. Y aunque fui un participante activo en las escenas que sucedieron, estuve presente durante la traducción de las planchas y tuve conocimiento de las cosas tal como sucedieron. Es maravilloso para mí, una maravilla y un prodigio, tanto como para cualquier otra persona. Mi creencia es que el Libro de Mormón es de autenticidad divina. No tengo la menor duda de ello. Cuando actuaba como su escriba, tu padre, ella estaba siendo interrogada por su hijo, me dictaba hora tras hora, y cuando regresaba después de las comidas o de las interrupciones, comenzaba inmediatamente donde lo había dejado, sin ver el manuscrito ni que le leyeran ninguna parte del mismo. Esto era algo inusual para él. Habría sido improbable que un hombre erudito pudiera hacer esto, y para alguien tan ignorante e inculto como era simplemente imposible. Fin del comentario que hace la misma Emma Smith, esposa del profeta José Smith. No lo estoy insultando, yo sé que a algunos no les gusta que diga que es ignorante, la misma esposa lo dijo, alguien tan ignorante e inculto como era. Imagínense lo que hacía, eso es un milagro lo que ella hacía, un milagro pero terrible, ¿verdad? Ese es un milagro grande lo que hizo el profeta José Smith al saber de que tenía la misión de poder traducir el Libro de Mormón. Algo hermoso, ¿verdad? Porque cómo nos vamos enterando de cómo fue llamado realmente un profeta. Joseph Quincy, alcalde de Boston, dijo de José Smith, ahí lo leo, nacido en los rangos más bajos de la pobreza, sin conocimiento de libros y con el nombre humano más hogareño, a la edad de 39 años se convirtió en un poder sobre la tierra.
Eso ya casi fue el final, a los 39 años. Imagínense, José Smith ya dejó de ser inculto, dejó de ser ignorante, era un poder sobre la tierra. Obviamente las revelaciones y visiones que tuvo, pues lo convirtieron en un hombre grande. Entonces sabemos que José Smith se convirtió en un auténtico genio religioso, único en nuestra historia, hizo lo que era necesario para la inauguración de una nueva fe. José Smith y la iglesia han contribuido a que el mundo tenga pues un Dios más humano y un hombre más divino. Nefi explicó que debido a las cosas sencillas y preciosas que se perdieron de la Biblia, muchísimos tropiezan. Sí, a tal punto que Satanás tiene gran poder sobre ellos, dijo Nefi. Dios, en su infinita misericordia y sabiduría, ha provisto una solución para esta confusión, porque Dios no es autor de confusión. ¿La solución cuál es? Para que no haya confusión, el libro de Mormón. La conclusión es, a medida que aprendas de uno, el otro libro te ilumina. En el versículo 23, Leí termina su bendición, su sermón, dirigiéndose directamente a su hijo y subrayando la bendición para José y sus descendientes. Y obviamente, por extensión, los descendientes de sus hermanos, de que no serán completamente destruidos, dice en el versículo 23. Y que con el tiempo escucharán las palabras del libro. En el versículo 24, Leí recapitula las promesas hechas a la descendencia de José de Egipto, enfatizando el papel del vidente elegido que sabemos que fue el profeta José Smith, el gran profeta de la restauración. Sí, él se levantará entre ellos uno poderoso, que efectuará mucho bien, pero no solo, sino que efectuará mucha restauración a la casa de Israel, dice en el versículo 24. Mucha restauración. José Smith, inventando este libro, ¿ya veía o sabía que iba a restaurar todo? A ver, otra vez viene la pregunta. ¿Él ya sabía que iba a restaurar todo cuando estaba traduciendo este libro? Para que él mismo se incluya, él se está incluyendo. Para ello tienes que ser pues un genio, ¿no? Escúchalo bien, tienes que ser un genio, un novelista con una memoria elefantística o elefantiásica. ¿Qué es eso? ¿Qué es elefantiásico? Es decir, pues una memoria que no olvida nada. Y sabemos que José Smith, ya lo dijo M. Smith, no lo era. Hay muchísimas cosas que nos dice que este libro es traducido y es el palo de José. Leí cierra su mensaje a José con esta conmovedora bendición. Recuerda las palabras de tu padre moribundo, le dice amén en el versículo 25. En las últimas palabras de Leí a su hijo menor, José, depende en gran medida de los escritos de dos antiguos profetas de Egipto, José y Moisés. De esos dos profetas se vale Leí para terminar su bendición. ¿Qué tal bendición que recibe José, verdad? ¿Te imaginas que te estén dando la bendición y te hablen de estos dos grandes profetas como José y Moisés? ¿Qué tal responsabilidad la que uno recibiría? Pero la mención de José y Moisés es para Nefi. Si analizas la vida de José y la vida de Nefi, se parecen. Ambos son sacados al desierto. José brindó alimento a su pueblo y Nefi con su arco también lo hizo. José fue odiado por sus hermanos y Nefi también. Ambos tuvieron visiones. José tuvo los sueños y Nefi vio la visión del árbol y demás visiones. Entonces aprendemos que cuando uno tiene la oportunidad de bendecir, lo debemos hacer con promesas. Si un jovencito se ha bautizado, consejo, debería pues ser bendecido, que se prepare para ir a una misión. Eso dale la bendición. Sí, prepárate para la misión. Esa bendición démosla. Que vaya al templo para que sea un líder. Lo mismo a una jovencita, si se bautiza, ¿qué bendición le vas a dar? Lo mismo, prepárate para ir al templo, para que sigas fiel, para que perseveres. Esas bendiciones tenemos que dar. Bendición con promesas. No tengamos miedo en poder dar esas bendiciones, como lo hizo el gran Leí. Llegamos al capítulo 4. Leí está dando sus últimos sermones y ahora llama a la familia de Lamán, a quienes les dice la obediencia a los mandamientos en el versículo 5. Si sois instruidos en la senda, en el camino, es decir, que debéis seguir, no la abandonaréis, dice el versículo 5. Obviamente Leí está citando el pasaje de Proverbios
Instruye al niño en su camino y cuando sea viejo no se apartará de él, dice el Proverbios, ¿verdad? Capítulo 22, versículo 6. Ahora, su uso de esta escritura es interesante porque sus dos hijos, Lamán y Lemuel, parecen ser una excepción a esta regla general. No hay nada en el registro de Nefi que indique que Leí había hecho un mal trabajo como padre. Al contrario, en muchas ocasiones le suplicó con todo el sentimiento de un tierno padre, con las palabras de un padre tembloroso. Entonces aprendemos que hay almas, eso tenemos que saber, hay almas, personas que no responderán a una educación recta. El albedrío del hombre es dado a todos, y si un espíritu es rebelde, toda la justicia del mundo será rechazada. El hecho de que algunos niños criados en buenos ambientes se rebelen mientras sus hermanos siguen fielmente al Señor hace que uno se pregunte acerca de la actitud que tuvo en la vida preterrenal, ¿verdad? Sabemos que el mismo espíritu que poseíamos en la vida preterrenal es el mismo espíritu que posee nuestros cuerpos ahora. ¿A qué se debe que unos sean rebeldes y otros no? La decisión es nuestra. En el versículo 6 dice, la maldición podrá ser quitada de vosotros y recaiga sobre la cabeza de vuestros padres. Leí estaba preocupado por la salvación de sus nietos y bisnietos. Leí quería que Lamán y Lemuel fueran responsables de los errores de sus hijos. Fue gracias a esta bendición que el Señor Dios no permitirá que vosotros, los nietos de Leí, perezcáis. Por lo tanto, será misericordioso contigo y con tu descendencia para siempre. Así dice el versículo 7. Una revisión cuidadosa de las Escrituras revela que los padres pueden ser considerados responsables por alguno de los pecados de sus hijos. Sí, mi amigo. Algunos padres pueden ser considerados responsables por algunos de los pecados de sus hijos. Pero los hijos no pueden ser considerados responsables por los pecados de los padres. Eso tenemos que tenerlo claro. Los padres solo pueden ser considerados responsables de los pecados de los hijos si fueron negligentes al enseñarles sus deberes. Esto es similar a la responsabilidad de los profetas, pues. Si no llaman al pueblo al arrepentimiento, pueden ser considerados responsables de los pecados del pueblo. Hablando de padres que no enseñan a sus hijos los principios básicos y las ordenanzas del Evangelio, el Señor ha dicho en Doctrina y Convenio 68:25, el pecado sea sobre la cabeza de los padres. Eso dice Doctrina y Convenios. Por lo tanto, es justo que Dios responsabilice a Lamán y Lemuel por los pecados de sus hijos, porque fueron padres negligentes. El Señor nunca castiga a un niño por las transgresiones de sus padres, eso tenemos que saberlo. Él es justo y misericordioso. No olvidemos que cuando un hombre transgrede, enseña a sus hijos a transgredir y siguen sus enseñanzas. Es natural que los hijos sigan las prácticas de sus padres y al hacerlo sufran por la iniquidad de sus padres que voluntariamente han provocado sobre sí mismos. Luego de ello, Leí llama también a los hijos de Lemuel en el versículo 8. Es decir, que Leí fue un buen abuelo. Esa tradición donde el padre o abuelo daba la bendición ya se ha perdido. En muchos lugares ya no dan la bendición los papás, los abuelos. Es verdad que el hombre lo da, pero también lo puede hacer una mujer. Aquí, por más machismo que hay, eso no tiene nada que ver. Eso lo puede dar una mujer, una madre, una abuela, ¿verdad? Y eso no tienes que pedir autorización, obispo, ¿qué opina usted, presidente? No. No te compliques la vida. No hay varón en casa y tú eres un abuelo, una abuela, y quieres dar una bendición a tus hijos, a tus nietos, pues llámalos, ¿no? Y vengan hijos o abuelos o nietos, les doy mi bendición. ¿Por qué no? ¿Por qué? Si piensan que solamente el sacerdocio lo puede hacer, estamos equivocados. En un hogar donde no haya sacerdocio, la mujer puede bendecir a su familia. Escucha bien lo que te digo. Sí, una mujer puede bendecir a su familia. Es verdad, también lo digo, continuo, es verdad que no puede poner las manos sobre la cabeza. Tampoco no hagas eso, ¿verdad? De eso no estoy diciendo. No vas a poner las manos sobre la cabeza como lo hace el sacerdocio. Pero una oración es más que suficiente. Tranquilo.
Júntalos, arrodíllense o tómense de las manos, inclinen la cabeza y listo, ¿verdad? Para que su familia pueda ser bendecida. Sí, mi amigo, sí, mi amiga. No tengas miedo y bendice a tu familia. Ahora más que nunca se necesita, sobre todo en la mayoría de hogares donde no hay sacerdocio. Así que no perdamos esos bellos momentos. Hermano, pero yo todavía no voy a morir. ¿Y cómo lo hago? Porque esto no es solamente bendición de los que van a morir, sino lo puedes hacer en cualquier momento. No necesariamente tienes que estar en tu lecho de muerte, sino que puedes usar cualquier día. Ven, hijo, quiero hablar contigo, quiero bendecirte, acompáñame a hacer una oración contigo, y uno lo hace. Preparémonos para ese día, para ese momento. ¿Qué voy a decir? ¿Qué les voy a bendecir? Eso tenemos que saberlo con anticipación también, pues, ¿no? Las promesas son en la eternidad, que conozcan el Evangelio, que puedan sellarse, tener una familia, que puedan acercarse al Señor siempre, que guarden los mandamientos. Si son varones, les podemos decir que lleguen a compartir el Evangelio. Ley bendice a la familia de Lemuel con la misma bendición que le dijo o que le dio al hermano mayor Lamán. Es decir, que no serán exterminados. Ley no los bendice para que otra nación no los conquiste. No, esa no es la preocupación, sino que la bendición es para que no sean sacados de la presencia del Señor. Esa es la bendición. Así que ya sabes, te invito a que puedas bendecir a tu familia. Si eres mujer y no hay nadie de sacerdocio en tu casa. En el versículo 11 vemos también que viene la bendición sobre Sam, pero dice su posteridad será contada con la de Nefi. En el libro de Mormón desaparecen los descendientes de Sam. Por si acaso no se me vuelve a mencionar a Sam. ¿Por qué? Porque ellos se unirían a los de Nefi, a la familia de Nefi. Porque son contados con los descendientes de Nefi, es decir, los nefitas. Después de dar sus bendiciones, llegamos al final de la vida de Lehi. Lehi parte de esta vida y se convierte en el primer cuerpo enterrado en la tierra prometida, dice el versículo 12. Una vez que Lehi se fue, se negaron a escuchar la voz de Nefi, empiezan los problemas, las dificultades, aunque habían tenido muchas grandes experiencias espirituales, todavía eran como los judíos, es decir, incrédulos. Aprendemos que las grandes experiencias espirituales no necesariamente traen salvación, no traen gran enseñanza. Podemos tener grandes experiencias espirituales, pero eso no trae salvación. Las experiencias espirituales tienen que ser siempre. Mira, imagínate, las experiencias espirituales que tuvo Lamán y Lemuel o los hijos de Ismael, pero no les trajo salvación. Entonces, hermano, ¿qué tengo que hacer? Las experiencias espirituales tienen que ser siempre, a lo largo de la vida. Hermano, cuando yo oí por primera vez el libro de Mormón, yo sentí que era verdadero, pero después ya no. ¿Qué pasó? Podemos hacer la pregunta. Tuve una experiencia espiritual, pero ya no, hermano. La pregunta es, ¿lo volviste a leer? ¿Lo volviste a escudriñar? ¿Volviste a orar para que tengas el testimonio que es verdad? Si no, esa experiencia espiritual se va, se pierde, se olvida. Hay muchísimos que han tenido experiencias espirituales hermosas y que ahora ya no asisten. ¿Qué pasó? Creyeron que esas experiencias eran suficientes, pero se olvidaron que hay que mantenerlo y continuar nutriéndolo. Nefi explica que la fuente de la discordia no es nada nuevo en el versículo 13. Eso lo dice, no es nada nuevo. Está repitiendo sus propias amonestaciones y las de Ley. Debió saber que era un esfuerzo inútil, pero aún así lo intentó Nefi. El versículo 14 menciona de las otras planchas, esto ya he explicado. ¿A cuáles planchas se refieren? A las planchas mayores, pero eso se perdió con las 116 páginas. Nosotros estamos leyendo las planchas menores. A partir del versículo 15 al 35 expresa sus sentimientos, que se parece a un salmo, por lo que del versículo 15 al versículo 35 se le conoce como... ¿Cómo? A ver, el Salmo de Nefi. Así se le conoce, del versículo 15 al 35. Son sentimientos que se asemejan a la intensidad emocional de algunos de los mejores salmos del Antiguo Testamento. El Salmo de Nefi emplea algunas características, como los temas del dolor por el pecado, la comunión y el deleite en Dios, la búsqueda de la perfección, como ser humildes bajo el castigo y el triunfo sobre el mal.
Veamos, por ejemplo, el versículo 15. Porque mi alma se deleita, dice, en las Escrituras. Al leer por primera vez las Escrituras, mi amigo o mi amiga, no vas a deleitarte. Te lo digo. Así, toma nota. Como hermano, si yo leo las Escrituras por primera vez, estoy hablando, no vas a deleitarte. Es muy difícil, es muy complicado que te deleites, que lo disfrutes, que lo saborees. No digo que sea imposible, pero sí es complicado. Y más aún si no has tenido contacto con ningún tipo de escritura. Esto debemos saberlo. Y no podemos pedir milagros que el deleite pues surja. Mi hijo está lejos de las escrituras, ¿cómo hago, hermano? A ver, les cuento una historia, ¿ok? ¿Han oído la historia de Kevin Hart? Hermano, ¿y quién es Kevin Hart? Ojo que me va a salir un poquito, pero me vas a entender. Nos vamos a salir un poquito del tema espiritual. No espiritual, es muy interesante la historia, pero vale la pena. Te lo presento. ¿Quién es Kevin? ¿Quién es Kevin Hart? El que ves ahí en la imagen. Es un actor comediante estadounidense y tuvo una entrevista con Oprah Winfrey, quien es una periodista, bueno, la mujer que ven ahí, y presentadora de televisión muy famosa en Estados Unidos, famosísima, bueno. Ya. Él es un actor, lo has visto seguro si has visto algunas comedias en el cine, pues él es un actor, un comediante. Les cuento la historia. Él mismo la contó, la narró, por eso vale la pena contarla. Para el actor, para este actor, el principio de su carrera como comediante era muy buena. Él empezó bien, podía pagar todos sus gastos, sin embargo hubo un tiempo en el que los cheques, ¿verdad? Los pagos que él recibía pues no comenzaron a llegar. Así que el actor recurrió a su mamá para pedirle ayuda y poder pagar la renta, los alquileres de la casa y los gastos. La primera vez que Hart, él se llama Kevin Hart, le pidió ayuda a su mamá, ella solo le dijo lo siguiente: ¿cuánto tiempo ha pasado desde que leíste la Biblia? Y esa pregunta pues le molestó a Kevin, al actor. Y él le dijo que tenía prisa, mamá, tengo prisa, y que realmente pues no tenía tiempo para esa conversación. En cada visita que le hacía a su madre, donde le pedía dinero, ella siempre le preguntó lo mismo: ¿has leído las escrituras? Llegó el momento en el que Kevin recibió un documento de desalojo de la propiedad donde él vivía, porque debía mucho el pago del alquiler. El hombre, quien ya estaba desesperado, fue a leer la Biblia y se dio cuenta de que dentro de la Biblia había 6 cheques que su madre puso para el pago del alquiler. El actor dijo que fue la primera vez que intentó leer la Biblia y leyó 2 capítulos. Luego habló con su madre y le pidió perdón. Esto es la historia de una madre que se las ingenia para que su hijo lea las escrituras. No a todos les es fácil leer las escrituras. No todos se van a deleitar. Tenemos que hacerlo interesante y eso es complicado. Leo los comentarios que me escriben y dicen, pero estas clases les sirven para sus clases. Así dicen los comentarios, que les sirven para sus clases que dictan. Y me alegra, como lo dije al comienzo. Pero, por favor, un consejo que doy y que no aplican, porque veo en varias clases y he visto muchísimas clases en diferentes lugares, y es que el maestro debe hablar menos. Si son maestros, no hablen mucho, pregunten más. El buen maestro pregunta y da los puntos o pautas necesarias. Son clases, mi amigo, no son mensajes dominicales. De esa manera haremos que los demás se deleiten en las escrituras, no den toda la información o respuestas a sus preguntas de los alumnos. Un maestro tiene que crear el deseo que el alumno busque por sí mismo la información. Las clases en la iglesia no son clases seculares, o sea, clases del mundo, del colegio o de la universidad. Las clases de la iglesia sirven para que los oyentes puedan sentir
y tengan los deseos de buscar la verdad. La verdad no se puede dar. ¿Sabías? La verdad se adquiere y es con estudio y oración. Con las escrituras, cuanto más tiempo pasas con ellas, más cómodo se sienten. Te lo repito, con las escrituras, cuanto más tiempo pasas con ellas, más cómodo te vas a sentir. A medida que persistimos en leer las escrituras, éstas se vuelven más comprensibles, más inspiradoras y más deliciosas para el alma. El Señor nos ha invitado a venir a Él y a aprender de Él. ¿Qué mejor manera hay que aprender del Salvador que estudiar la palabra de Dios? Necesitamos desarrollar y fomentar el amor por las Escrituras. Necesitamos llegar a ser como Nefi en nuestro amor por las cosas del Señor. El efecto del estudio diligente de las Escrituras es fortalecerse en las cosas del Espíritu. ¿Cómo le vamos a tener un deleite a las Escrituras si no lo leemos? Si ni siquiera leemos un libro. Alguien que no lee cualquier libro y empieza a leer las Escrituras, es complicado que le encuentre el deleite. Va a pasar algún tiempo para que le encuentre el gusto. No olvidemos que el lenguaje de las Escrituras es complicado y se tiene que tener paciencia para leer. El versículo 15 y 16 también menciona la importancia de meditar en las Escrituras. Tener en cuenta que mientras reflexionamos, el Espíritu nos habla. Hay una razón por la cual las Escrituras requieren más que una lectura casual. Están llenas de verdades de importancia eterna. A menudo tan juntas que no se puede entender todo el significado en la primera pasada. Es por eso que tenemos que leerlas a menudo. Nefi nos enseña que mientras te deleites y medites en las Escrituras, tu conocimiento aumentará. Pero no un conocimiento de geografía, de lugares o un conocimiento de razas como el mundo se pregunta. Las Escrituras no dan ese conocimiento, sino que aumentará tu conocimiento espiritual. ¿Cuál es ese, hermano? Conocerás a Dios, dice el versículo 17. Te conocerás a ti mismo. También dice el versículo 17, es por eso que Nefi exclama, «Oh miserable hombre que soy». Esta humillación que hace Nefi es una expresión de reverencia. Él ve sus iniquidades, se da cuenta de lo pequeño que es ante Dios. Nefi se ve como un hombre normal, natural. No es más que sus hermanos, dice en el versículo 18. Tiene tentaciones y pecados, es decir, que ahora asumiría el liderazgo porque su padre Ley había partido, pero sabe que tiene debilidades. Esto nos pasa a muchos de nosotros cuando nos toca liderar, cuando uno empieza algo nuevo, cuando uno se casa, por ejemplo, y tiene responsabilidades, cuando uno tiene un llamamiento, pero no debemos olvidar lo que dijo Nefi en el versículo 19, ¿en quién confiamos? Todos pasamos por momentos difíciles, como lo dice Nefi del versículo 20 al 27. Todos pasamos dolores diversos, todos lloramos con las dificultades, pero no es motivo para desfallecer, sino para decir en el versículo 28, «Despierta, alma mía, regocijémonos». No demos más lugar a la tristeza, que es el enemigo del alma. Veamos las bendiciones que Dios nos da en el versículo 30. Por ejemplo, en el versículo 30 dice, «Regocíjate, oh mi corazón. Oh Señor, te alabaré para siempre y ojalá que lo cumplamos». ¿Cuántos de nosotros hemos dicho eso? ¿Recuerdas el día de tu bautizo? ¿Por qué te hago esa pregunta? Porque ese día nos comprometimos a hacer eso. ¿Lo seguimos haciendo o ya lo hemos olvidado? Nefi no tuvo una vida fácil. Fue responsable de construir una nueva ciudad y crear una comunidad unificada. Las décadas que pasó en el Nuevo Mundo
fueron un periodo de tremendo trabajo físico y mental. No le fue fácil, pero aún así, él lo hizo, lo intentó. Los últimos versículos vemos cómo Nefi, que es la más noble de las almas, el más grande de los profetas, necesita la ayuda del cielo para perseverar en la fe hasta el fin. Gran enseñanza, ¿verdad? Ojalá que nuestros ruegos sean a los 90 años, por ejemplo, que sigamos fieles hasta el fin. Para ello se compromete a confiar en el brazo del Señor y no en el brazo de la carne, dice el versículo 34. Esta es otra característica del hombre santificado. En nuestro mundo materialista confiamos mucho en el dinero, en nuestras habilidades, en nuestros dones, antes que en Dios. Nefi nos exhorta a confiar en la oración, a confiar en Dios, dice en el versículo 35. Y así termina el capítulo 4. Llegamos ahora al capítulo 5, el último capítulo de esta clase. Lamán estaba a punto de añadir el fratricidio. ¿Qué es eso, hermano? Muerte al hermano. Así se le llama. Cuando matas a un hermano, se llama fratricidio. Lamán estaba a punto de añadir el fratricidio a la apostasía que ya vivía, porque era un apóstata. Por eso el Señor le ordenó a Nefi que se fuera. Evidentemente, este era el único medio de evitar que Lamán se precipitara en la destrucción eterna. La ira iba aumentando, dice en el versículo 2. Nefi evitó el atroz crimen y se marchó. Y al partir voluntariamente, aparentemente, asumió parte de la responsabilidad de la separación. El versículo 3 dice que los hermanos mayores dan uno de los motivos por la cual no querían a Nefi, que era gobernar, dice el versículo 3. ¿Quién gobernaría ahora que el patriarca Lehi ya no estaba? Lamán y Lemuel, como hermanos mayores, saben que no les toca a ellos dirigir o presidir, sino a Nefi, y eso no les gusta. Muchas veces ese es un gran problema en la vida. ¿Quién dirige cuando el papá no está? Siempre hay un hermano que quiere ser el sucesor. En la iglesia pasa lo mismo, el deseo de tener un llamamiento de liderazgo. Muchos se ponen su traje nuevo cuando ya saben que habrá un relevo. El querer gobernar en la iglesia es el deseo de muchos, y si es así, el objetivo del llamamiento se ha perdido. El objetivo del llamamiento es servir. Nefi se fue, dice el versículo 5. Lo acompañaban Zoram, Sam, Jacob, José y sus familias, sus hermanas y todos los que irían con él. Dice el versículo 6. Nefi explica que todos los que irían con él eran los que creían en las advertencias y revelaciones de Dios. En el versículo 6 menciona hermanas. Es lo que se cree que los hijos de Ismael estaban casados con las hermanas de Nefi, es decir, que era un grupo grande el que salió de Jerusalén. ¿Cuál era el requisito para la división? El versículo 6 lo menciona. Creían en las amonestaciones y revelaciones de Dios. Los versículos del 7 al 9 nos dice que se apartaron y fueron muchos días, caminata y al lugar donde llegan lo llaman el pueblo de Nefi, es decir, nacen los nefitas. ¿Y bajo qué ley vivirían? El versículo 10 lo dice, bajo la ley de Moisés. Nefi lleva las planchas y la leona con ellos, para que puedan ser guiados. La ley empieza a cumplirse mientras se obedece, entonces vienen las bendiciones en el versículo 13. Empiezan a prosperar y a multiplicarse. Después de haber construido un barco, Nefi era todo un experto, por lo que le enseña a su pueblo todas las artes de supervivencia. Pero lo más importante lo dice en el versículo 16, que dice, construye un templo. Ese templo fue diseñado, como dice Nefi, según el templo de Salomón. ¿Qué aprendemos de esto? La importancia de un templo.
Un templo es lo que guía y eso se aplica también en nuestros tiempos. Entonces concluimos que practicaban las mismas formas de sacrificio de animales que se realizaban en el templo de Jerusalén. La única diferencia entre la administración del templo de Salomón y el templo de Nefi es que los nefitas no eran de la tribu de Leví. Y por lo tanto, el sacerdocio que poseían era el sacerdocio de Melquisedec. Eso lo vemos en 2 de Nefi, capítulo 6, versículo 2. No vinieron ninguno de la tribu de Leví. Por lo tanto, toda la administración del templo lo tenían que hacer los nefitas, quienes poseían el sacerdocio de Melquisedec. El versículo 2 del capítulo 6 de 2 de Nefi dice lo siguiente: He aquí, amados hermanos míos, que yo, Jacob, habiendo sido llamado por Dios y ordenado conforme a su santo orden, y habiendo sido consagrado por mi hermano Nefi, fin del versículo, es decir, que si Nefi lo ordena y lo consagra, es porque tiene el sacerdocio de Melquisedec. Como poseedor del sacerdocio de Melquisedec, ellos podían administrar todas las ordenanzas del templo que se realizaban según el orden levítico. He puesto una imagen de un templo. Es el templo de Chile, el templo de Santiago, para ir conociendo aunque sea los templos, ya que quizás nunca los visitemos. Nefi aceptó a regañadientes servir como rey de su pueblo, dice el versículo 18. Nefi comprende intuitivamente que su pueblo necesita un líder, pero no un rey. Había estado sirviendo como gobernante y maestro en toda la colonia leíta, dice en el versículo 19. A partir del versículo 20 habla de la exogamia. Hermano, ¿qué dijo? Exogamia. ¿Qué es eso? Que el pueblo nefita tenía prohibido casarse fuera del grupo. Es decir, si nos estamos separando porque queremos una vida diferente, ¿verdad? Porque nos estamos separando porque queremos una vida diferente, no podemos mezclarnos. No podemos casarnos, unirnos con el otro grupo que son los lamanitas, que llevan una vida diferente. Exogamia, vamos a ver lo que dice ahí, es una regla o práctica de contraer matrimonio con un cónyuge de distinta tribu o ascendencia o procedente de otra localidad o comarca. El matrimonio dictaba el flujo de derechos y propiedades. Los problemas legales incluían regulaciones diseñadas para mantener la tierra y los bienes dentro del grupo, y eso lo tenía el varón y no la mujer. Hermano, esto es machismo, racismo. Ante eso, recordemos los hebreos o los judíos. Tenían, por ejemplo, prohibido casarse con los cananeos por la idolatría. Eso lo pueden leer en Josué, capítulo 23. Quizás también se puede acusar a los hebreos de racistas por no querer unirse a los cananeos, pero era para el bien del pueblo hebreo. Nefi menciona que los nefitas se apartan para no mezclarse con los lamanitas. El propósito de la maldición, dice en el versículo 21, era separar a los dos pueblos. Esto se hizo para que los justos no se casaran con los malvados y por lo tanto adoptaran sus malos caminos. El objetivo de la piel negra que dice en el versículo 21 es hacer que los lamanitas sean repugnantes para los nefitas, es decir, haya una separación. Si estás pensando que en el pensamiento de esta época que vivimos el racismo y que no debe existir el racismo y que las religiones usan el racismo, te explico aún más. Si lees bien el versículo 21, dice que eran blancos y sumamente bellos y deleitables. Esto es un poco exagerado de Nefi, porque nos dice que la familia era hermosa. Vivimos en el 2024. ¿Qué es ser hermoso? Según los estándares de nuestra época. Ya en nuestra época han cambiado los estándares de hermosura. Decir que eran sumamente bellos y deleitables es una exageración, lo que se llama en la literatura hipérbole.
Esta clase has aprendido palabras nuevas. ¿Qué es una hipérbole? Así se llama en la literatura se llama hipérbole. Hipérbole. ¿Qué es eso? Es una exageración que normalmente deforma la realidad. ¿Para qué? Para ensalzarla o para degradarla. Por eso exagera. Un novelista puede exagerar. Nefi está exagerando al decir que su pueblo es sumamente hermoso. Nefi lo que hace es exagerar para que se entienda, es decir, pone opuestos. Si somos altos, ellos son chicos. Si ellos son gordos, nosotros somos flacos o delgados. Si ellos son negros, nosotros blancos. No estoy diciendo que los judíos son feos, simplemente eran como lo son ahora. Obvio que había bonitos y también feitos, ¿verdad? O sea, para que no se sientan mal. Así que no es para exagerar en el racismo, sino para entenderlo. No tenemos por qué sentirnos mal. Por cierto, ya que sabemos la historia final, al final todos los supuestos hermosos y bellos y blancos se mezclaron o fueron destruidos por los lamanitas. Así que nosotros somos descendientes ¿de quién? De los lamanitas. El versículo 26 nos dice que Nefi consagró a sus hermanos Jacob y José para que fueran sacerdotes y maestros, es decir, que Nefi tenía el sacerdocio y para hacerlo tenía que tener el sacerdocio de Melquisedec. Espero que esto te ayude a poder entender estos versículos que para muchos es controversial. Con líderes y el sacerdocio, Nefi dice el tema central de la clase en el versículo 27. Vivimos de una manera feliz. ¿Se puede ser feliz? Nefi nos dice que sí se puede. El tiempo lo decide uno. Esto debe estar inscrito en la entrada de nuestros hogares. La felicidad reside en vivir los principios del Evangelio de Jesucristo. Al comienzo de las clases mencionamos el transcurso del tiempo que estaba escribiendo Nefi. En el versículo 28 nos dice que habían pasado 30 años y todo lo estaba anotando en las planchas que vienen a ser las planchas mayores, dice el versículo. En el versículo 30, que lo tradujo José Smith, y se perdieron, que son las 116 páginas. Y lo que estamos leyendo es lo que hizo en las otras planchas, dice el versículo 31, es decir, las planchas menores. Ya lo vengo repitiendo varias veces y espero que ya lo hayamos aprendido. Nefi termina este capítulo diciendo que ya habían pasado 40 años, dice en el versículo 34, y ya las guerras habían empezado. Ambos pueblos tienen guerras y contiendas. Pensar que eran hermanos, pensar que eran familia, no es muy común, pero vemos en nuestro mundo que a veces sucede lo mismo. Llegamos al final de la clase y nos hacemos la pregunta, ¿cuál es el propósito de sacar o de haber sacado a luz el libro de Mormón? Es que da evidencia de la sabiduría de Dios al presentar el libro de Mormón en defensa del testimonio de Cristo y el mensaje de la Biblia. La importancia del libro de Mormón no se aprecia plenamente hasta que se lo reconoce como el palo o libro de José. Cuando usamos el libro de Mormón con preferencia a la Biblia, al enseñar el Evangelio a quienes no son de nuestra fe, tiene el efecto de sacarnos del campo de la discusión sobre el significado de los textos bíblicos, es decir, nos da la claridad de lo espiritual que empieza. Es decir, la claridad de lo espiritual empieza a nacer. Centrar la atención en el libro de Mormón es seguir un camino que conduce a la arboleda sagrada. Es el lugar donde los cielos se abren y se dan respuestas seguras al buscador honesto de la verdad. No te olvides, amigo, al buscador honesto, es decir, al que verdaderamente quiere conocer. No perdamos ese espíritu de querer conocer, pero de verdad, no busquemos errores, eso no nos lleva a nada. Busquemos la verdad, que nuestro intelecto se humille a la verdad. En el capítulo 4
Hasta el final, vemos que hasta el final de la vida, Leí enseñó el Evangelio a sus hijos. En nuestros días, los siervos del Señor continúan enfatizando la responsabilidad de los padres de enseñar a sus hijos. La primera presidencia de la Iglesia y el Quórum de los 12 Apóstoles declararon: advertimos que las personas que no cumplan con sus responsabilidades familiares algún día tendrán que rendir cuentas ante Dios. ¿Dónde dice eso? En el mensaje que dieron o en lo que declararon que está en La Familia, una proclamación para el mundo. Después de la muerte de Leí, Nefi nos insta a meditar en las Escrituras y también en la vida. Él nos dice, iniquidades nos habla de tentaciones y pecados. ¿De Nefi? Pero él es nuestro modelo perfecto. ¿Cómo nos puede hablar de iniquidades, tentaciones y pecados? Nuestro héroe es Nefi, no nos puede decir eso. Aquí aprendemos que él también luchó con el pecado. Nefi se deprimió. Se deprimió al encontrarse cara a cara con sus debilidades, pero no se quedó en eso. Él salió adelante. Aprendemos que un líder como Nefi no le interesa ser el líder, sino que su pueblo no se aparte del Señor. Para ello construye un templo, es decir, para que recuerden a dónde acudir en busca de revelación. Y nosotros, pregunta, ¿y nosotros a dónde debemos acudir? El título de la clase es Vivamos de una manera feliz. Eso hace el Evangelio. ¿Quieres felicidad? Entonces sigue el Evangelio de Jesucristo. No lo olvides, amigo. ¿Quieres ser feliz? Únete al Evangelio de Jesucristo. Que tengas una hermosa semana. Que te deleites en las Escrituras. Gracias por acompañarme y te espero la próxima semana.